compartirlo adelante, publicarlo en el canal de YouTube de Colegio Isaac para que lo puedan revisarlo, ¿bien? O sea, tienen un canal ahí, ¿no? O le ponen Latam Certificaciones también, está como en el canal de YouTube. Se suscriben y pueden ver el video, ¿bien? Antes de eso vamos a ver algunas aclaraciones, a ver. Nos tenemos que preguntar, ¿se visualiza la diapositiva? Sí, ¿no? Sí. Eh, ¿Se llega a visualizar la diapositiva? Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que saber por qué se está, ok, por qué queremos implementar, ¿no? Porque esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué las empresas hoy en día solicitan mucho personal que les ayude a implementar y les ayude a auditar, ¿no? No solamente implementar un SGCI, sino tenemos que revisar los documentos que ya están, o tenemos que auditar los procesos de cierta información, o tenemos que verificar si se está cumpliendo los requisitos de la norma ISO, bien, o auditar a las personas también, ¿no? A los empleados, ¿no? Para ver si por ahí no hay un posible hacker, ¿no? O alguien que está desmotivado y es muy probable, es muy posible que esa persona que esté muy desmotivada pueda cometer actos ilícitos que desprestigien a la empresa, ¿no? Bien, o que atenten contra la seguridad de la información, violando alguno de los tres pilares o requisitos que la norma exige, ¿no? Que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bien, entonces, el SXI nosotros, una empresa lo necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque un cliente le justamente dice, ¿no? O sea, un cliente se le acerca y dice, mira, eh, yo soy consciente de que actualmente existen muchas amenazas, ¿no? Y eso está en aumento. Entonces, lo que a mí me interesa bastante es que mis datos que viajan entre mi servidor y tu servidor se protejan, ¿no? Y que no quiero que algún hacker o alguna entidad especializada justamente en eso, ¿no? En temas de hackeo, ¿no? Pueda manipular algún dato, cambiar algún dato o robar información. Entonces, eso le preocupa hoy en día a los clientes. Y también le preocupa que su proveedor le cumpla con los requisitos que están estipulados en los contratos, ¿no? Tenemos requisitos contractuales, normativos, legales, ¿no? Diferentes tipos de contratos, ¿no? Bien, entonces eso le preocupa, ¿no? Le preocupa que cumpla, que todo proveedor cumpla, ¿no? Porque si no hay penalidades y el cliente se perjudica, y se perjudica también los clientes de cliente. Bien, entonces necesitamos tener un SGCI, ¿no? Que es un sistema de gestión de seguridad de información basado en alguna norma, ¿no? En este caso, en la ISO 27001, versión 13 o versión 2022, ¿no? Nosotros actualmente podemos usar cualquiera de las versiones, pero la 2013 ya va a caducar en 2025. Entonces tenemos que estar preparados, ¿no? La recomendación es si nosotros nos dan la oportunidad de poder ser partícipe de algún proyecto de SGCI, ¿no? Sería lo mejor con la 27000-2022, ¿sí? Con la, ¿no? 27001 versión 2022, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque si nos vamos con la versión 13, ¿no? Eh, va a tener pocos años de vigencia, ¿bien? Entonces, se recomienda, ¿no? Y es más, las empresas hoy en día están, ¿no? Yéndose por ese camino, ¿bien? Muy bien, entonces necesitamos, ¿no? Y también porque la empresa quiere participar en licitaciones con el Estado y el Estado hoy en día también exige también, ¿no? Exige que para participar en procesos de licitación, los proveedores necesitan estar certificados en seguridad de información, en gestión de calidad,
¿no? Y en algunas otras no. Bien, muy bien, entonces eso prácticamente, ¿no? ¿Por qué por qué hay mucha demanda hoy en día en implementar, ¿no? En implementar y en auditar sobre todo, ¿no? Porque no solamente hay que implementarlo, ¿no? En implementación podemos usar plantilla, podemos usar software, ¿no? Eh, pero en temas de auditoría, ahí tenemos que revisar, ¿no? Ahí tenemos que revisar, tenemos que identificar no conformidades, tenemos que identificar recomendaciones, ¿no? De nuestra parte como editor, indicar las recomendaciones, las mejoras, observaciones, ¿no? Acciones correctivas, ¿no? Para poder, digamos, transformar esa no conformidad en una conformidad, ¿no? Bien, entonces, y todo eso se adjunta al informe, ¿no? Al informe final, la cual el auditor, o el líder auditor expone, ¿no? Expone ante los representantes del comité del cliente, ¿no? Bien, entonces eso es, muy bien. Y también para la renovación, ¿no? Para la renovación del certificado, ¿no? Necesitamos eh, pasar por el proceso de auditoría interna, ¿no? Así lo exige la misma norma, ¿no? Lo exige en el numeral 9.2, ¿no? 9.2. El numeral 9.3 que la gerencia general, eh, o sea, la norma exige a la gerencia general que revise, ¿no? Tanto el informe de métricas como el informe de auditoría interna, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de involucrarse, ¿no? Con el fin de que conozca el estado situacional de las métricas y de la seguridad de información, ¿no? ¿Eso qué va a permitir? Que el gerente general va a estar más familiarizado, más identificado, va a conocer más la realidad cómo está la seguridad de información y también, obviamente, el tema de métricas que asocia a los procesos de seguridad de información, ¿no? Porque el gerente general tiene que preocuparse tanto por la seguridad y también por el cumplimiento de los requisitos, que eso también le interesa bastante. Pero para cumplir los requerimientos de requisitos, ¿no? Eh, Tiene que, digamos, cumplirse que tenga todo lo que la norma exige, ¿no? ¿No? La norma exige, tiene unos requisitos mandatorios, obligatorios, y también tiene requisitos que no son mandatorios. Pero para la organización, ¿no? El comité puede decidir que sea mandatorio, ¿no? Entonces, el comité se reúne y ellos van a plantear qué documento necesita la organización para implementarlo, ¿no? O sea, ellos tienen que sacar una lista, eso se plasma en el SOA, ¿no? Entonces ellos se reúnen, contratan especialistas técnicos, ¿no? Porque el anexo A está, obviamente, son requisitos técnicos que tiene que cumplir la organización. Bien, entonces se necesita cierto conocimiento, ¿no? Conocimiento administrativo, ¿no? Y tener habilidades blandas también, saber comunicarse, ¿no? Saber redactar documentos, saber transmitir ideas, compartir ideas, ¿no? Eh, Saber escuchar también, ¿no? Porque hay un tema de feedback. Bien, saber negociar también. Entonces se necesitan todos esos requisitos, ¿no? Para que tenga éxito el SGC. No es suficiente que el implementador o el auditor conozca solo las normas, la 27001 o la 27002 o el marco NIS o el marco de ciberseguridad, ¿no? O el marco COVID o los controles SIS o los controles NIS, ¿no? O cualquier control que la organización pueda tener, ¿no? Se requiere un conocimiento que va más allá de lo técnico, ¿no? Un conocimiento más asociado a la parte de valores, de virtudes, ¿no? Cualidades interpersonales, ¿bien? Va a ayudar mucho a que el SGCI tenga éxito, ¿bien? Porque se necesita eso, ¿no? Se necesita tener ciertas cualidades técnicas y no técnicas para poder eh, eh, cumplir con el SGCI. También depende mucho del apoyo de la gerencia, ¿no? Y de otros factores más, ¿no? De muchos factores, pero de la gerencia es muy importante, ¿bien? Entonces, en esta oportunidad, por ejemplo, esta empresa ShareJoin ofrece, ¿no? Esta certificación, ¿no? Pero más que la certificación, me parece que lo más importante es el contenido, ¿no? ¿No? El aprender qué es lo que ha cambiado, cuál es lo nuevo de la norma, por qué es importante, ¿no? Hoy en día ya familiarizarse con esta norma, con esta versión sobre todo. Entonces nosotros
tenemos que conocer un poco más allá, ¿no? Claro, la certificación nos acredita el conocimiento, pero no necesariamente la experiencia, ¿no? La experiencia ya cada uno tiene que ver de qué manera ingresa a una empresa a laborar y aplicar esos conocimientos. Bien, muy bien. Eh, CertiPro no tiene la versión 2022 para implementador, solamente tiene la versión auditor interno y líder auditor, versión 2022, ¿no? ¿Qué tal? Y Sergio sí tiene, ¿no? Sus tres certificaciones, implementador, auditor interno y líder auditor sí lo tiene en versión 2022. Igual tiene CERMIN también tiene, ¿no? En versión 2022. Auditor interno. Muy bien. Listo. Muy bien. Bueno, ahorita eso de alguna pregunta del examen, ¿no? El examen no es tan complicado. El examen no es tan complicado. Las preguntas generalmente vienen de lo nuevo, de los controles. Generalmente vienen de los controles. ¿Bien? Muy bien. Este es el contenido. Si alguien desea llevar el curso, tenemos dos modalidades, ¿no? Eh, la modalidad de autoestudio, ¿no? El alumno estudia solo, le brindamos los materiales, el alumno estudia solo. Y la otra modalidad es que nosotros lo capacitamos, ¿no? Y al final llevamos sesiones de reforzamiento para que el alumno pueda certificarse en la primera opción, ¿no? En la primera opción, ¿bien? En la capacitación obviamente tiene más beneficios, ¿no? Se le brinda más recursos, ¿no? Se le brinda plantillas, por ejemplo, se le brinda ejemplos ya hechos, ¿no? Para que el alumno se pueda guiar, porque muchos alumnos justamente se meten al curso, ¿por qué? Porque participan en un proyecto, ¿no? O están a punto de participar en un proyecto, o son consultores, o son gerentes, ¿no? Entonces, quieren actualizarse, ¿bien? Quieren, o sea, conocen el tema de ingeniería, pero quieren actualizar, ¿bien? Muy bien, muy bien. Este es el contenido del curso, ¿no? Pero nosotros obviamente extendemos más el curso, ¿no? No solamente nos basamos en material que nos ofrece la carrera certificadora, nosotros vemos otros temas más, ¿bien? Otros temas más, ¿no? Muy bien. Y así sale, ¿no? Así si alguien desea, así sale, ahí sale ¿no? Y hay muchos beneficios, ¿no? Si alguien quiere llevar, por ejemplo, los talleres prácticos, ¿no? Totalmente práctico, acceso a la plataforma digital, materiales simuladores, plantillas, las normas también se las entregamos en ley en español. Los videos de las sesiones se graban. Obviamente las sesiones son con presencia de un instructor. Es un instructor que va explicando la parte teórica, va explicando los ejemplos, y, ¿no? Con plantillas, con casos, ¿no? Reales, ¿no? Y esas ediciones se graban y se les entrega al alumno para su revisión. ¿Bien? Muy bien, son dos opciones para el examen. Muy bien, listo. Entonces nosotros nos basamos en la metodología planificar, hacer, verificar, checo, ¿no? Mejora continua. Bien. Verificamos por cada punto, por cada cláusula, por ejemplo, acá son diferentes cláusulas, tenemos subcláusulas o actividades, ¿no? Y sobre eso nosotros empezamos a elaborar casos, ¿bien? Casos. No solamente interpretamos, ¿no? Lo que dice la norma, sino hay que revisar con casos, con plantillas, ejemplos, para poder entender lo que la norma dice y de esa manera se nos va a grabar más ese conocimiento, ¿bien? No es suficiente con leer la norma, ¿no? Sino que hay que ir un poco más allá, ¿bien? Eh, el precio, si alguien desea, el precio es de $300, ¿no? Bueno, este es el precio, $50, hasta $300 es una oferta que se está dando. Los fines de semana generalmente son, ¿no? En la mañana o en la tarde o en el horario que el alumno indique. Nuestras sesiones son personalizadas, no son flexibles y el alumno nos indica cuál es su horario que se adecue, ¿no? Puede ser interdiario, puede ser semanal, puede ser fin de semana, puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Sí? Tenemos ya un inicio del 20 de mayo. ¿Sí? Y así, ¿no? Y acá puede empezar un alumno, no necesariamente es un grupo de alumnos, ¿no? Es un alumno como mínimo. Y así, ¿no? El alumno, otro alumno me puede decir, ¿sabes qué? Quiero los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche, una hora no. Entonces,
se graba esa sesión, ¿no? Mejor dicho, se agenda ese espacio para que llevara el instructor con la mente, ¿bien? Puede ser por PayPal o puede ser por cuenta, ¿bien? Muy bien. Entonces, ese es en resumen, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos hacer por aquí? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a revisar aquí. Estas son las sesiones que se graban de un alumno. Todas las sesiones se graban, ¿no? Son sesiones, ¿no? Y de los mismos controles, también tenemos los controles de la ISA también, de gestión de incidencia, de los controles de COVID, los controles de la 21301, de la 21600, de datos, bacteria interna, ¿no? Dos sesiones y el caso práctico de bacteria interna. Tenemos todos los controles NIST, los controles SIS, la 21301, en fin, ¿no? Tenemos bastante información, ¿bien? Promedio de 30 horas aproximadamente, ¿no? Si faltan más horas, ahí lo completamos, ¿no? Continuamos, porque hay algunos que nos dicen que quieren ver temas nuevos, entonces incorporamos esos temas nuevos, ¿bien? Muy bien. Vamos a ver, entonces, ahora, de frente nos vamos a ir a los controles, ¿bien? Vamos a revisar los controles. Entonces, vamos a hacer uso de, vamos a hacer acá, ya, listo. Entonces, acá tenemos una interfaz, ¿no? Esta es de Sermin, ¿no? El Sermin tiene así, es una plataforma, la cual se muestran los materiales que ofrece Sermin, la norma, ¿no? Y los temas, ¿bien? Nosotros vamos a revisar el anexo A, porque eso nos interesa, ¿no? Nos interesa cómo está estructurado el anexo A según la 27001-2022, ¿bien? Y vamos a proceder a explicar brevemente, ¿bien? Si faltan más sesiones, si faltan más horas, igual los videos se publican, se van a publicar en el canal, ¿ya? O sea, quizás una hora, hora y media no sea suficiente para explicar todos los controles, los 93 controles. Pero si buscan en el canal de YouTube, ahí van a encontrar una explicación mucho más detallada de lo que ¿bien? ¿Bien? Con más, un promedio de unas 4 o 5 horas para explicar todos los controles. Bien, de, dependiendo del alcance, el gap es opcional, ¿no? Hay muchas empresas que hacen el gap, ¿no? Es como una auditoría inicial para ver el estado situacional, ¿no? El estado de los procesos de su información. Otro lo emplean para ver cómo está el cumplimiento de los requisitos. Y en base a esa información, el auditor se da una idea de cuánto puede costar el tema de la auditoría. Y no solamente el auditor, sino la gerencia general quiere saber cuánto me va a costar. Entonces, para eso se emplea una herramienta del análisis GAP. El análisis GAP nos da una idea de más o menos cómo están nuestros procesos, en qué estado está, ¿no? Nos va a indicar cuántos recursos podemos necesitar, cuánto presupuesto nos puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, tenemos que guiarnos en base a un modelo, ¿no? Eh, bien, eh, digamos, tenemos que ver los procesos en qué nivel están. Bien, nosotros podemos imaginarnos que queremos estar en un nivel 5, pero la realidad con el análisis DAP nos indica que estamos en un nivel 2. Entonces, de 2 a 5 la brecha es extensa. Se requieren muchas acciones, muchas actividades, quizás muchos recursos, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de más o menos cuántos recursos nos puedan no necesitar, ¿no? Y toda esa información lo hace el auditor, ¿no? Le envía un correo con todo lo que ha encontrado en base a la evaluación del análisis. ¿Bien? Muy bien. Nosotros también tenemos plantilla para análisis GAP 2013 y 2022, ¿bien? Pero
Lo pueden ubicar en el canal, eso, en el canal también. Muy bien, entonces vamos a proceder a explicar así de qué trata, ¿no? Estos controles. Muy bien, entonces tenemos 93 controles, ¿no? En total, ¿no? La versión 2013 tenía 114 controles, ahora se han reducido a 93 controles, ¿no? Y están agrupados, digamos, en cuatro categorías, ¿no? Otros dicen cuatro clases. Muy bien, tenemos controles organizacionales que están asociados a la misma organización, ¿no? ¿No? O sea, están relacionados a la misma organización, para proteger a la organización. ¿Bien? Son 37 controles. Después tenemos controles de personas, que es muy interesante, son 8 controles. Necesitamos proteger a las personas, sí, pero necesitamos, más que proteger a las personas, necesitamos controles que nos permitan este, saber si esas personas eh, en un corto tiempo pueden cometer algún delito, ¿no? Asociado, por ejemplo, a un robo de información, ¿no? O modificación de algún dato, o sustracción de algún documento. Entonces tenemos controles de personas. Cuando una persona ingresa a trabajar, cuando está trabajando también hay controles y cuando se está retirando también hay controles. ¿Bien? Controles físicos ya son otro tipo de controles, vamos a ver de qué trata, son 14 controles físicos y controles tecnológicos tenemos 34 controles tecnológicos. Entonces, los expertos de la ISO lo han agrupado así, ¿no? Lo han agrupado, digamos, en cuatro categorías. Bien, aquí están todos los controles. Ahora la pregunta es, ¿serán suficientes estos controles para implementar un SGSI? Según la norma, dice que si nos faltan más controles, podemos sacarlos de otras normas. Podemos sacarlo de la 27002 versión 2022, donde hay más controles, ¿no? O podemos sacarlo también de alguna otra norma, de los controles SIS, por ejemplo, que son más técnicos, ¿no? O del marco de ciberseguridad, ¿no? COVID también tiene algunos controles, ¿no? Entonces, o la misma empresa puede tener sus propios controles, ¿bien? Eso es flexible, la norma es flexible, ¿bien? Entonces, yo puedo hacer uso de algunos controles, ¿no? De acá del anexo A y también de otros documentos también, ¿bien? Eso también es válido, ¿bien? No hay que, digamos, parametrizarnos, ¿no? Y focalizarnos a que solamente vamos a usar el anexo A nada más, no, ¿no? Y es flexible, ¿bien? Es flexible. Sino que el anexo A está agrupado, nos guía mucho mejor, ¿no? Pero nosotros podemos inclusive extender más estos controles. Para la organización puede ser que necesite no 37 controles organizacionales, puede ser que necesite 50 controles, que no están en el anexo A, ¿no? Del reglamento ni tampoco de la 2022. ¿No? Van a haber otras organizaciones que de las 37 controles van a necesitar algunos nada más, quizás unos 15, unos 20, ¿no? Entonces, eh, es flexible, ¿ya? Hay que entenderlo así, ¿no? Que la norma es flexible, ¿bien? Entonces, acá tenemos la primera categoría, tenemos los controles organizacionales que son muy importantes conocer estos controles, ¿bien? Muy bien. Lo primero que, para poder entender por qué ha cambiado, ¿no? La estructura del control ha cambiado, ¿no? Tiene una plantilla muy distinta, ¿no? La de 2013 es otra plantilla. Ahora, ¿por qué ha cambiado? Porque la norma 27001-2022 es una norma de ciberseguridad, seguridad de información y privacidad de la información. ¿Y eso qué quiere decir? Que su alcance se ampliaron, ¿no? En cambio de la 2013 es una norma de seguridad de información nada más. Bien, entonces los expertos de la ISO han ampliado eso ¿por qué razón? Para incluir los controles de ciberseguridad e incluir los controles de protección de datos personales, que es muy importante. ¿Bien? Los controles relacionados, por ejemplo, a los datos que están en los servidores o los datos que están en la nube, ¿no? En una red pública, por ejemplo, ¿no? En una nube pública, ¿no? Entonces, esos datos se comparten, ¿no? Mejor dicho, las plataformas donde están esos datos se comparten con otras empresas, ¿no? Entonces, generalmente en esos tipos de nube, la organización
tiene que preocuparse por la seguridad de la información. Entonces se necesita controles para proteger sus propios datos y también necesita controles para proteger los datos que viajan, ¿no? Y que están alojados en los servidores, ¿no? Muy bien, entonces esos están acá, están agrupados, ¿bien? Entonces, ¿qué dicen los controles organizacionales? Por ejemplo, una organización que necesita una política de seguridad de información, ¿no? La misma organización necesita este tipo de control, una política de seguridad de información, ¿no? Entonces, todo control va a tener estas características. Si nosotros queremos entender más allá de lo que significa esto, tenemos que ir a la misma norma y entender qué es una capacidad operacional, qué es un dominio de seguridad. Y ahí en la norma nos vamos a dar cuenta que ya está estructurado todo eso. Sí, tiene diferentes clasificaciones, ¿no? Sino que los expertos han dicho, gobernanza para esta política de información es, debe estar incluida acá, ¿no? Entonces, tenemos tipo, para cualquier control de la 27001-2022, tiene que tener esta estructura. Tipo de control, información, propiedad de seguridad, concepto de seguridad cibernética, capacidades operacionales y dominio de seguridad. Estos datos que estamos visualizando, ya los mismos expertos lo han clasificado, ya lo han puesto ahí, ¿no? Por ejemplo, este es un control de tipo preventivo, ¿no? Una política de información es de tipo preventivo. Y su propiedad de seguridad tenemos confidencialidad, integridad y disponibilidad, o sea, cubre este alcance de la norma. Bien, estos tres pilares. ¿Y está relacionado a algún concepto de ciberseguridad? Sí. Estas son las funciones de la misma, del marco NIST, ¿no? Donde la primera función es identificar, ¿bien? Identificar, ¿bien? Ya está relacionado, ¿no? Ya la norma no es para pensar y cómo vamos a implementarlo, no, sino que ya está indicado, ¿bien? Si queremos conocer más a detalle, tenemos que ir a la misma norma de ciberseguridad, ¿bien? Capacidades operacionales, gobernanza ya está clasificado. Si queremos conocer un poco más allá, tenemos que ir a la misma norma, a la 27001 versión 2022, o la 27002 2022 también explica eso, que es una capacidad operacional, que es un dominio de seguridad y su clasificación. Bien, acá han puesto que gobernanza le corresponde capacidad operacional, ¿no? Para esta política. Muy bien, el otro concepto es control, ¿no? La definición de este control, una política de información y las políticas específicas, ojo que este es políticas, no es política de información, es política, o sea, la política de información y otras políticas alternas, ¿no? Otras políticas alternas como puede ser una política de protección de datos personales, puede ser una política de cambio de contraseñas, una política de control de acceso, ¿no? Y así, diferentes políticas alternas que la organización necesita implementar para proteger sus activos más valiosos por lo general. Pero se recomienda proteger todos los activos de la organización, ¿no? Sino que cuando se implementa cada control tiene un costo, ¿no? A la organización le cuesta implementar una política alterna. ¿Por qué? Porque alguien lo tiene que diseñar y el contenido hay que implementarlo, ¿no? Si la política de clave me dice que necesito yo tener un software para gestionar todas las claves y ahí me indica, ¿no? Qué software necesita, entonces la empresa tiene que comprar ese software, ¿bien? Y la política de criptografía indica que tenemos que comprar, adquirir o alquilar, ¿no? Una política, perdón, un software de criptografía también tenemos que, eso cuesta, ¿no? Implementar un documento, una política cuesta, o implementar un control. ¿Sí? Tenemos la definición del control y tenemos el propósito, ese es muy, muy importante, ¿sí? El propósito del control. Muy bien, entonces necesitamos todas estas políticas con el fin, dice, de garantizar la dignidad, la adecuación y la eficacia continua de la dirección de la gestión y el apoyo de la información. Muy bien. Entonces, acá nos dice, nos menciona, ¿no? Requisitos comerciales, legales, estatutarios, reglamentarios y control. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las políticas que nosotros vamos a implementar, que están ya estipulados en el SUA, en la declaración de aplicabilidad, lo tenemos que implementar ¿con qué fin? Con el fin de hacer que se cumplan estos requisitos, ¿no? O sea, nos va a asegurar, ¿no? Eh, Estos controles, ¿no? Las políticas de seguridad de información nos va a ayudar a nosotros a cumplir
los objetivos gerenciales. Uno de los objetivos gerenciales de la organización es cumplir con los requisitos de sus clientes, ¿no? Cumplir con los requisitos de sus proveedores, cumplir con los requisitos de sus empleados, cumplir con los requisitos eh, del gobierno, también el Estado nos puede exigir, ¿no? O las empresas financieras que están sujetas a la SBS o cualquier otra entidad también tienen circulares, tenemos que cumplir eso, ¿no? Entonces, esta política justamente nos va a ayudar a cumplir eso. ¿Y qué quiere decir eso? Que el SGCI, que está compuesto de diferentes políticas, toda organización lo usa como ventaja estratégica. ¿Bien? Es considerado hoy en día una ventaja estratégica, una herramienta estratégica para poder cumplir con esos requisitos. ¿Bien? Eh, otra herramienta estratégica, ¿cuál sería? Otro sistema de gestión, un SGC, ¿no? Un sistema de gestión de calidad. Otra herramienta estratégica sería un sistema de gestión de continuidad del negocio, ¿no? Y así, muchos sistemas de gestión. Entonces, es por eso, es el boom de los sistemas de gestión. Nos preguntamos por qué necesitamos implementar muchos sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque nosotros como organizaciones lo empleamos para cumplir nuestros requisitos, porque la continuidad de nuestro negocio puede ser interrumpido, ¿no? ¿No? Se puede interrumpir, ¿no? Por una mala calidad de los procesos, ¿no? O porque no se cumplen los requisitos, o porque hay un hacker y está afectando, ¿no?, los servidores, ¿no? Entonces, por eso hoy en día es muy importante implementar esos sistemas de gestión, ¿bien? Eh, lo que más exige la organización es un sistema de gestión de calidad basado en la 9001, en el 2015, un sistema de seguridad de información basado en la 2022, un sistema de continuidad del negocio basado en la ISO 22301, versión 2019, sí. ¿Bien? Entonces necesitamos muchas políticas. ¿Qué más necesitamos? Roles y responsabilidades, ahí está. ¿No? Necesitamos roles y responsabilidades de seguridad de información. Eso está plasmado en la misma política de seguridad de información. Entonces tienen que estar identificados esos roles y esas responsabilidades, ¿no? Tiene que estar bien claro, dice la norma. Y tiene que estar eso donde expuesto en la misma política de seguridad de información. Y esos roles de dónde vienen, eso deben de venir de un MOF, ¿no? De un manual de la organización y función donde están todos los roles de toda la organización. Y si ese rol que por ahí se ha creado, ¿no?, para ayudar a implementar un SGCI, no está definido en el MOF, hay que actualizar el MOF y recién hay que incluirlo acá en la política de desarrollo. ¿Sí? De esa manera tiene que estar alineado. No puede haber ningún rol que esté en la política que no esté en el MOF, ¿no? Sinceramente, el origen es el MOF, es el manual de organización y funciones, que lo hace el área de administración, ¿no? Define todos los roles de la organización. Y ahí tienen que estar estos roles con responsabilidades definidas, que van a ayudar a cumplir todas las tareas de seguridad de información. Bien, muy bien. Tipo de control preventivo también, y acá también cumple los tres pilares, que está definido dentro de la función identificar, ¿no? Capacidad operativa, gobernanza, dominio de seguridad, y tenemos gobernanza, ecosistema, protección y resiliencia. Para más información de estos datos que estamos viendo acá, sobre todo el concepto de seguridad cibernética, podemos usar el marco NIS. Para más información de capacidad operacional y dominio de seguridad, está la misma norma ISO 27001-2022 o la 27002-2022, donde nos va a explicar a más detalle. Bien, tenemos la definición del control y tenemos el objetivo del control. Bien, muy bien. No, para nosotros, para poder entenderlo, es que necesitamos que esos roles y responsabilidades estén bien definidos, ¿no? Que estén bien planificados, ¿no? Y que sea necesario para implementar y auditar un SGC. No pueden haber roles duplicados, roles redundantes o roles que se han definido y no tienen ninguna relevancia en la implementación o en alguna acción, ¿no?, de la implementación o de un SGC. Los roles tienen que ser necesarios, ¿bien? Eh, Porque un rol obviamente es un costo, ¿no? Está asociado a una cuenta contable, a una cuenta financiera, por aquí, este, eh, necesitamos roles necesarios, ¿no? O bien para la revisión de los documentos,
o bien para el diseño de los documentos, o, o bien para temas de auditorías, o para cumplir cualquier actividad, ¿no? Cualquier actividad de esa información. ¿Bien? Roles que se van a encargar de las capacitaciones también, en fin, necesitamos diferentes roles. ¿Bien? Segregación de deberes también lo indica la norma que es muy importante en una organización. ¿Por qué? Por un tema de ética, ¿no? Y por un tema de seguridad de información también. Eh, ¿cómo lo entendemos esto, ¿no? Segregación de deberes. Es que, por ejemplo, si hay una gerencia de tecnología, esa gerencia de tecnología, su función es ver todos los temas de proyectos relacionados a la tecnología, ¿no? A todos los proyectos de TI, ¿no? Tienen que gestionarlos. Pero también en una organización van a haber proyectos asociados a la seguridad de información, que lo tiene que ver generalmente otro rol, un encargado de seguridad de información, o lo puede ver un Chief Security Officer o un coordinador de seguridad de información, pero alguien tiene que verlo, asignado por la gerencia general. ¿Bien? ¿No? Ese es un ejemplo, por ejemplo, bien práctico hoy en día que siempre vemos, ¿no? Vemos organizaciones cuyo gerente de tecnología ve todo, ve tema de accesos, tema de riesgos, tema de amenazas, tema de vulnerabilidad y también ve tema de la gestión de los proyectos, ¿no? ¿Qué dice la norma? Recomienda mejor segregar esos deberes, ¿bien? Segregarlos, que haya una gerencia de tecnología y que haya una gerencia de seguridad de información. Si la organización no tiene los recursos para que haya una gerencia de seguridad de información, puede haber un encargado, puede haber un chef security, un especialista, ¿no? O simplemente un coordinador, pero que vea temas asociados a seguridad de información. Porque su día a día es riesgos. El tema de riesgos hoy en día es un boom, ¿no? Los riesgos pueden aparecer constantemente, ¿no? Cuando la empresa adquiere activos, tiene que ver temas de riesgos, ¿no? Cuando hay algún cambio en algún requisito de los contratos, también puede afectar el tema de los riesgos. Bien, una amenaza externa también puede impactar el tema de los riesgos. Bien, pueden aparecer nuevas amenazas cibernéticas, ¿no? Que afecten los hosts, que afecten las redes, que afecten las aplicaciones web, las aplicaciones Android, ¿no? Entonces, ese es el día a día, que lo tiene que haber una persona, ¿no? Especialista en eso. ¿Bien? En cambio, el gerente de tecnología ve temas asociados a la gerencia de los proyectos, ve todo lo que es proyectos de TI, ¿bien? Ve requerimientos de otras áreas y la cual él contribuye en implementar esos proyectos, ¿no? Para ayudar a cumplir eh, los objetivos de las diferentes áreas. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esa segregación de deberes, ahí está bien tipificado. ¿No? Acá no se cambia nada, ¿no? Porque los expertos ya lo han clasificado así. ¿Sí? La recomendación es que cuando si nosotros queremos diseñar algún documento asociado a algún control, se recomienda colocar en la cabecera del documento esta información. El tipo de control, la información, propiedades de seguridad, conceptos de seguridad cibernética, procesos operacionales y dominio de seguridad. Bien, ¿con qué fin? Primero, con el fin de que los documentos ya están en una nueva versión del 2022 y y el otro objetivo es que va a ayudar mucho al auditor. Bien, va a ayudar mucho al auditor para poder ubicarse, ¿no? Por ejemplo, él quiere ver todos los controles cuyo concepto de seguridad cibernética sea identificar. Entonces ya está todo listo. Eso puede ser parte del alcance, ¿no? La organización le puede decir, yo creo que me audite solamente todos los controles que están asociados a la función identificar del marco de ciberseguridad. Entonces, como ya está clasificado, simplemente hace un filtro nomás de los documentos. ¿Bien? Muy bien. Responsabilidad de la dirección, ¿no? Esto también es muy importante, ¿no? La misma norma exige que la dirección sea partícipe del proceso de seguridad de información, ¿no? Que sea un personal activo. Un personal activo, ¿qué quiere decir? Que revise los documentos que se están confeccionando. Y no solamente diga, ¿no? Ah, alguien ya lo hizo ya, entonces démelo a mí y yo firmo. No, eso habrá sido en el pasado, ¿no? Pero hoy en día ya la dirección da su punto de vista. En el historial de modificaciones de cada documento, tiene que haber ahí una evidencia, la cual indique que el gerente general lo ha revisado.
en tal día, tal fecha, y ha puesto sus observaciones, sobre todo, ¿no? Tiene que haber una contribución, de todas maneras. ¿Puede estar bien? Sí, el documento puede estar bien el contenido, sintácticamente puede estar bien, la misma estructura, ¿no? Todo puede estar bien, pero tiene que haber algún aporte de la dirección, alguna mejora al documento, ¿no? Eso es lo que la norma exige. La norma exige que haya alguna huella, alguna evidencia, la cual haya participado algún miembro de la dirección o de la alta dirección. Puede ser el gerente general, puede ser el subgerente general, pero puede ser alguien la cual tenga, digamos, ese rol, ¿no? El rol de gerente general o de subdirector o de director, en fin. Bien, eso es muy importante, porque si no, podemos decir que el SGCI se ha diseñado solamente para cumplir un objetivo, ¿no? Que es participar en licitaciones, como no se ha ganado, entonces ya no se revisa los documentos, no. Eh, Cuando se desarrolla un SGCI, hay que tener claro que es una inversión, ¿no? Cuesta desarrollar un SGCI. No se hace de la noche a la mañana, ¿no? Cuesta porque hay que confeccionar los documentos, hay que revisar los documentos, hay que auditar los documentos y hay que hacer que los documentos se comuniquen, ¿no? No que lo hagan distintas personas, ¿no? Y después juntamos y ya tenemos, no, no es así. Hay que revisar su estructura, su contenido y ver si están articulados. Si se comunican, si hay una cierta comunicación, si están enlazados o no. Bien, y se mejoran los documentos, ¿no? Hay que verificar si los documentos están siendo usados por los empleados, ¿no? No podemos tener documentos que sirvan para que estén almacenados nada más, ¿no? Y que nadie lo use. Se necesita revisar. En caso que pase el tiempo y ese documento de ese GCI no ha sido revisado por nadie, es porque no se está usando y por lo tanto no tiene ningún interés. Quizás en un inicio alguien propuso que se necesite ese control, pero el tiempo nos vamos a dar cuenta, ¿no? Conforme pase el tiempo nos vamos a dar cuenta de que ese control no es necesario, ¿no? O simplemente, ¿qué hacen las organizaciones? Y lo integran a otras políticas, ¿sí? O sea, las otras políticas extienden más su contenido y colocan esa información, ¿sí? Otras que hacen, anulan eh, ese documento, ¿bien? ¿No? Lo ponen ya en una carpeta de documentos históricos, ¿no? Y así más o menos están afinando los documentos. Es una revisión constante. ¿Quién tiene que liderar esa revisión? La alta dirección. La alta dirección tiene que monitorear constantemente si se están revisando métricas, si se están realizando auditorías, si se están identificando, o mejor dicho, si se están realizando, si se están identificando riesgos, ¿no? Cuando la organización adquiere algún activo nuevo, porque no se sabe si ese activo nuevo va a pertenecer al alcance o no va a pertenecer al alcance. Si va a pertenecer al alcance, con más razón, hay que identificar sus vulnerabilidades, sus amenazas y sus riesgos, ¿no? Bien, entonces, y si no es parte del alcance, también, ¿no? La norma exige que también se haga ese proceso, ¿no? Eh, para poder proteger al usuario. Pero eh, eso es la recomendación, ¿no? Que todos los activos estén protegidos, que no solamente los activos que tienen más valor para la organización tengan asociados a alguna actividad o algún documento o alguna herramienta, no, sino también los otros activos. Bien, es lo mejor, ¿no? Bien. Muy bien, entonces se necesita responsabilidad de la dirección, porque la dirección va a brindar los recursos financieros, humanos, recursos también asociados a la infraestructura, ¿no? Entonces necesitamos alguien que lidere eh, toda la implementación y toda la auditoría del SGC por parte de la organización. ¿Bien? Tenemos que tener contactos con autoridades. ¿Por qué es importante estos contactos con autoridades? Porque más adelante tenemos también otra norma, ¿no? Tenemos, dice acá, si vemos el otro dice contacto con grupos de interés especial. O sea, acá tenemos contactos con autoridades y acá tenemos contactos con grupos de interés especial, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia?
El contacto de autoridades podemos decir que necesitamos tener contactos con ciertas organizaciones que pueden ser partes interesadas internas y externas que nos pueden ayudar a revisar los documentos, ¿no? Nosotros lo podemos interpretar así, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque cuando implementamos, por ejemplo, una ISO 31000, un sistema de gestión de riesgos, o una ISO 27005, un sistema de seguridad información, un sistema de riesgos, pero asociados a a la seguridad de información, eh, necesitamos que otras personas ajenas a la organización, ¿no? Pero que de alguna manera están relacionadas con la organización, revisen esos entregables, ¿no? Por ejemplo, los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades, ¿no? Necesitamos tener alianzas con esas partes interesadas, internas y externas, ¿no? No solamente son externas, también son internas. En internas también hay autoridades, ¿no? Que es el comité, por ejemplo, el gerente de tecnología, de información, el gerente de riesgos, el gerente de finanzas, de contabilidad, son autoridades. Tenemos que tener contacto con autoridades tanto internas como externas, con el fin de revisar todos los entregables del SGSI. Y de esa manera va a enriquecer mejor los documentos. ¿Por qué? Porque esos clientes, ¿no? Esas partes externas también tienen centros de cómputo, ¿no? También están preocupados como nosotros, que ellos también quieren implementar su DGSI. A lo mejor ya lo tienen implementado y con más razón nos van a ayudar a enriquecer más nuestro DGSI. Si no lo tienen, también esas partes interesadas van a aprender de nosotros o nos van a ayudar a implementarlo, ¿no? Y también ese feedback de nosotros le va a ayudar a ellos. ¿Bien? Y más o menos es así como debemos de interpretar, ¿no? Necesitamos tener contacto con esas autoridades. ¿Bien? Eh, Tenemos que tener también contactos, por ejemplo, eh, eso ya lo vemos acá mejor, acá, en grupos de interés especial. ¿Quiénes son? Por ejemplo, los dueños de los activos, por ejemplo, IBM, Oracle, ¿no? Windows, ¿no? Mejor dicho, Microsoft, ¿no? Entonces, la organización puede adquirir esos activos cuyos esos activos vienen de esas empresas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si uno de esos activos sufre una, una amenaza externa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener un contacto directo con esos proveedores para que ellos de alguna manera nos puedan dar por lo menos una solución temporal, ¿no? Y más adelante pues hay ya una solución más genérica, ¿no? ¿Por qué? Porque el activo que le hemos comprado a ellos, ¿no? Se ha dañado por alguna actividad de algún hacker externo. Entonces ellos con más razón tienen sus expertos técnicos, ¿no? Sus especialistas que van a revisar o que conocen ya, ¿no? Conocen con más razón, ellos están revisando todos los días qué amenaza, qué vulnerabilidad tiene los productos Oracle, todas las versiones, los productos Windows, todas las versiones, ¿no? Entonces, y cualquier, digamos, anomalía que ellos hayan encontrado, nos informan, nos informan y nos dan la solución. Si puede ser temporal o puede ser definitivo. Antes de que un hacker se dé cuenta, ¿no? Es por eso que todas las empresas tienen ya su personal especialista. Entonces, eso quiere decir contacto con grupos de interés especial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las empresas hoy en día, cuando adquieren un producto de algún proveedor, les tiene que exigir, o tiene que haber una cláusula especial dentro del contrato para que dentro de la garantía, ¿no? 3 años, 4 o 5 años, esté especificado eso. Y si nosotros como organización encontramos alguna debilidad, ellos, el proveedor lo solucione. O el proveedor nos avise de alguna debilidad que nosotros no hemos podido identificar, pero ellos sí, entonces también nos informan. ¿Bien? Eso es muy importante hoy en día. Antes quizás no era tan relevante porque no era tan conocida el número de las amenazas, ¿no? Pero a partir del 2000 para adelante ya las amenazas se han incrementado prácticamente de manera exponencial. Es un negocio prácticamente, ¿no? Entonces, así como hay ese lado oscuro, también hay un lado este,
transparente, ¿no? Hay personas especialistas en eso, que son los hackers éticos, ¿no? Los hackers éticos están más enfocados al tema de seguridad informática o auditoría informática, ¿bien? Y son los famosos pentesters, ¿no? Que se encargan de identificar vulnerabilidades, ¿no? En los diferentes activos que tiene la organización. Bien, y van recomendando cuál vulnerabilidad es más peligrosa que otras, ¿no? Bien, y al final ellos elaboran un informe, ¿no? Elaboran un informe donde recomiendan sus posibles soluciones lo más pronto, ¿no? Ellos mismos hacen las recomendaciones y el área especialista de la organización tiene que darle solución a eso. ¿Bien? Entonces, el auditor interno solicita esa información, esos informes de pentesting a la organización. ¿Por qué el auditor lo solicita? Porque quiere saber si se ha solucionado o no, o si han habido incidencias, o si han habido no conformidades. Las no conformidades, nosotros, claro, si nosotros como auditores internos, ¿cómo entendemos la no conformidad? Un incumplimiento a la, ¿no? Algún requisito de la norma. Pero para un pentesting, una no conformidad es si ha habido alguna vulnerabilidad, ¿no? A algún activo, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros como auditores esos informes de los pentesting. ¿Qué más necesitamos? Los informes de los auditores anteriores también, que han hecho auditorías en los anteriores años. Lo que queremos saber nosotros como auditores es ver si ha habido cumplimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cada informe de auditoría, ¿no? Dice ahí, ¿no? Se han encontrado varias no conformidades y tienen que ser absueltas lo más rápido o corregidas lo más rápido. Entonces el auditor pregunta, contacta al gerente de sistemas o al administrador o al gerente general para ver si se ha solucionado eso. Si no se ha solucionado, entonces pasan otra vez como no conformidades, ¿no? El informe del auditor indica, ¿no? Hasta la fecha no se han solucionado esas no conformidades. Igualmente solicita informes de auditorías técnicas de pentesting para ver si se ha solucionado o no. ¿Sí? Igualmente también solicita informes de métricas para ver si ha habido alguna mejoría o si han habido incidencias, la cual no se han cumplido las metas de las métricas. Entonces, eso también ve el auditor interno, quiere ver si se han realizado o no eso. ¿Bien? Bien, entonces necesitamos conversar con muchos grupos de interés. Bien, la inteligencia de amenaza es algo nuevo, ¿no? Este es un control nuevo. Justamente por las amenazas que han crecido exponencialmente. ¿De qué trata este control? Hoy en día las empresas ya usan software. Google usa software para identificar sus amenazas de manera automática. Las organizaciones pueden usar software, y existen muchas empresas que proveen eso, o de manera artesanal, ¿no? De manera tradicional, de manera manual, ¿no? Pero, ¿de qué manera nosotros podemos usarlo? Si no contamos con muchos recursos para adquirir software, por ejemplo, como lo hace Oracle, como lo hace Google, ¿no? U otras empresas. Primero, la recomendación es que nosotros tenemos que tener alianzas con proveedores, con clientes, con grupos de interés especial, con estar escritos en revistas informatizadas, en foros, ¿no? Eh, Tener alianzas comerciales con consultoras especialistas en temas de pentesting para que nos informen, ¿no? Ellos nos pueden informar más rápidamente, ¿no? Ellos nos informan las amenazas y esas amenazas registrarlas en una base de datos o en algún software, ¿no? Y ver, tenemos que ver acá es las causas de las amenazas, las consecuencias de las amenazas, cuánto cuesta a la organización solucionar esa amenaza en caso se materialice, ¿no? Bien, tenemos que ver todo eso. ¿Sí? Entonces, es por eso que este control es bien importante. Tienen que participar todas las personas. Cuando se habla de todas las personas, estamos hablando de los empleados, que tienen que llevar talleres de concientización. Eh, Empleados, estamos hablando de todos, ¿no? Obreros, eh, empleados y la parte gerencial también. ¿Sí? Las amenazas, la información de las amenazas puede venir de parte de ellos o también de partes externas también. Entonces necesitamos formar una alianza con todos, ¿no? ¿Por qué todos? Porque todos están involucrados. En caso la organización paralice sus actividades, se afectan todos.
Se afectan los empleados porque la empresa no tiene dinero para pagarles, se afectan los clientes porque ahí va a haber incumplimiento de sus pedidos, se afectan los proveedores porque la empresa no va a tener recursos para pagar a los proveedores, en fin. Entonces, este tema de inteligencia de amenazas hoy en día es muy importante. ¿Bien? Eh, Podemos emplear Excel, podemos emplear software. Acá lo más importante, ¿no? es que las personas estén concientizadas, ¿no? Porque es importante detectar una amenaza y cuál es la consecuencia de que esa amenaza no sea detectada, ¿no? ¿No? En qué va a impactar negativamente la organización y en el trabajo diario de cada uno, ¿no? Eso el gerente general, esa es su preocupación hoy en día, ¿no? Que todos los empleados sean conscientes de la importancia de las amenazas en una organización. ¿Qué puede, qué puede paralizar? ¿Qué riesgos pueden afectar? ¿Bien? Entonces, el gerente general se preocupa porque todos sus empleados lleven algún taller sobre inteligencia de las amenazas. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esa es inteligencia de las amenazas. ¿Bien? Seguridad de la información en la gestión de proyectos también. Hoy en día, por ejemplo, cuando queremos gestionar algún proyecto, tenemos que hacer un proyecto, ¿no? Dentro del proyecto colocamos actividades y dentro de esas actividades de gestión de proyectos también hay que incluir actividades asociadas a la seguridad de la información. En otras palabras, cuando diseñamos un proyecto, no necesariamente es un proyecto de TI, puede ser un proyecto contable, un proyecto financiero, un proyecto comercial, etcétera. Hay que incluir actividades relacionadas a seguridad de información. El tema de los accesos, por ejemplo, el tema de los privilegios. ¿Sí? Cuando desarrollamos un software tenemos que preocuparnos mucho por el tema de los datos, que no sean manipulados tan fácilmente, que sean encriptados, ¿no? El tema de los accesos a los módulos, a las opciones de los sistemas, también, ¿no? Está relacionado al tema de los accesos de los recursos, ¿sí? Acceso a las carpetas compartidas, ¿no? Entonces, eh, cualquier actividad o cualquier proyecto, ¿no? Hay que incluirle ahí, ¿no? O cuando diseñamos un proyecto hay que incluirle actividades de seguridad de información, ¿no? O sea, el proceso de seguridad de información no hay que verlo como si fuera un proceso aislado, ¿no? Sino tiene que estar integrado en todos los procesos de la organización. Uno de ellos es el proceso, el proceso de ventas, el proceso financiero, el proceso de la gestión de proyectos, etc. ¿No? En una ocasión vamos a encontrar muchos proyectos, muchos procesos de recursos humanos, etc. Entonces, en cada uno de esos procesos hay que incluir las actividades asociadas a seguridad de información. ¿Bien? Entonces, nosotros estamos interpretando, ¿no? Hay que interpretar lo que las normas dicen. El 5.9, inventario de información y otros activos a adopción. Eso es muy importante, que esté inventariado todo, ver en qué estado está cada activo, ¿no? El activo ya no se usa, o el activo está muy despreciado, ¿no? O quién es propietario del activo, quién lo tiene. Hay que ver si se ha perdido algún activo, si ha sufrido algún robo del activo, o si el activo es alquilado o es propio de la organización. O sea, hay que ver el estado situacional del activo. Necesariamente la organización tiene que saber de eso, ¿no? Si el activo está dañado, quién lo ha dañado, hay responsabilidades penales posiblemente. Bien, y cuando hablamos de inventario de información, la información puede estar en un documento, digital o físico, ¿no? Puede ser la misma persona, también es un activo, ¿no? Un activo, ¿no? Eh, una impresora, un servidor, ¿no? Los datos que viajan, encriptados entre redes, entre subredes, ¿sí? Entonces, tenemos que tener inventariado todo eso, ¿no? Todos los activos, ¿no? Valioso para la organización y también los que no son tan valiosos, porque todos los activos de alguna manera tienen un grado de validez o un grado de valor, ¿no? Para la organización.
¿sí? Eh, Obviamente cuando el activo, o sea, generalmente cuando el activo cuesta más, la organización lo compra porque obviamente, eh, por ejemplo, ¿no? Un servidor, la organización compra un servidor porque obviamente va a alojar datos sensibles en ese servidor, ¿bien? Entonces tiene un valor sustancial, ¿no? Para la organización. En cambio, una impresora tiene cierto valor, ¿no? Para la organización, pero no es comparable con un servidor, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de activos, ¿bien? Muy bien. El uso aceptable de la información y otros activos, eso también es muy importante. Por ejemplo, cuando alguien ingresa a trabajar en una organización, ¿qué le dan? Le dan una laptop, le dan un mueble, ¿no? Y le pueden dar otros materiales también. Entonces nos hacen firmar un documento, la cual nosotros estamos aceptando esos activos. ¿Bien? Nos dan una laptop y esos datos que van a estar dentro de la laptop, nosotros somos los propietarios, ¿no? Ya está, ya va a depender de cada uno de nosotros que si esos datos nosotros permitimos que otros los manipulen, ¿no? Entonces, acá nos hacen firmar un documento, la cual nosotros somos responsables de todos los activos que nos están entregando. Bien, nos entregan información, ¿no? Nos pueden entregar información, nos pueden entregar activos. La información que nos están entregando puede ser confidencial porque viene de los clientes. Por ejemplo, nosotros somos tester. Para hacer nuestras pruebas necesitamos información que viene de producción, ¿no? Eso es lo más recomendable. Nosotros podemos crear nuestros propios datos, pero eso no nos asegura que el software cuando va a producción sea estable, ¿no? Porque una de las causas de que no sea estable es porque hemos usado datos ficticios, ¿no? Se recomienda usar datos parecidos o datos simulados, ¿no? Que vengan de la misma fuente de producción. Pero para eso necesitamos la autorización del cliente, ¿no? Claro, por la ley de protección de datos personales, ¿no? Necesitamos la autorización de... Si nosotros como testers o como analistas o como diseñadores, ¿no? Vamos a usar algún dato del cliente que está alojado en algún servidor, antes de alojarlo nosotros tenemos que tener esa autorización. El cliente nos debe de autorizar con un documento, ¿no? Y recién usamos eso, ¿no? Por ejemplo, el cliente tiene que saber qué datos de él se van a usar, en qué proyectos, por cuánto tiempo, quién lo va a usar, ¿no? Bien, porque eso exige, ¿no? Eso exige la misma ley de protección de datos personales, ¿no? Y si hay un incumplimiento de parte de quien lo usa, hay responsabilidades penales de la organización y responsabilidades penales de quien hace un mal uso de los datos. Y la organización por no supervisar ese mal uso, ¿no? Entonces se necesita tener implementado una política de protección de datos personales o un sistema de gestión de protección de datos personales, ¿no? Entonces necesitamos eso. Los mismos clientes, los mismos clientes nos exigen que tengamos algún control, ¿no? Si ellos se dan cuenta de que hay una violación a sus datos, ¿no? Sin que ellos tengan darle autorización, entonces hay penalidades. ¿Bien? Muy bien. Entonces es muy importante este control. ¿Qué otro control es importante? La distribución de activos. ¿Esto por qué es importante? Claro, por ejemplo, ¿no? Un caso SUNAT con Indra. Indra es proveedor de SUNAT. Indra, ¿qué le provee? Recursos humanos, recursos tecnológicos, ¿no? Servidores, laptops y todo eso. Eh, entonces, cuando ese recurso ya dejó, o sea, participó en un proyecto, ¿no? Temporal y listo, ¿no? Ya no se contrata más los servicios de Indra, la persona se fue, pero ese activo, ese laptop va a tener información sensible de SUNAT. Entonces, SUNAT tiene que preocuparse porque esos datos sean eliminados y se asegura de que ninguna herramienta de TI pueda recuperar esos datos. ¿Bien? Eso debe ser una de las directrices que debe estar contenido dentro de este control de evolución de activos.
¿bien? ¿No? Es un documento tanto para proveedores como para personal. ¿No? Cualquier personal, no necesariamente personal de los proveedores, sino personal de la misma organización. Si a mí me entregan una laptop, ¿no? Me contratan, empiezo a trabajar, me dan una laptop, ¿no? Estoy manipulando datos sensibles ahí, ¿no? Entonces, cuando yo ya dejo de elaborar, me cambio de trabajo, en fin, yo devuelvo esos datos, mejor dicho, yo devuelvo esa laptop, pero la organización se preocupa de que esa laptop no va a estar paralizada, ¿no? Va a ser empleada en otro proyecto por otra persona. Pero antes de que ocurra eso, tiene que eliminar esos datos que están ahí, porque son datos muy confidenciales. ¿No? Y esa es devolución de activos. ¿Sí? Esa es devolución de activos. ¿Qué más? ¿Qué otros controles más podemos ver acá? Los controles son importantes, ¿no? Es muy importante, ¿no? Pero no todos los controles de la organización lo va a usar. ¿Sí? Clasificación de información. Es muy importante que la información esté clasificada, obviamente, que esté etiquetada, ¿no? Que está bastante relacionada a la clasificación. Una cosa es clasificación, otra es que esté etiquetada, ¿no? Por ejemplo, confidencial, de uso público, de uso privado, de uso interno, ¿no? Pueden haber diferentes clasificaciones. No todos los documentos tienen la misma relevancia, ¿no? Para poder contribuir en la seguridad de información. ¿Sí? Por ejemplo, una política de seguridad de información tiene una clasificación, otra clasificación tiene los documentos de los requisitos, la metodología de gestión de riesgo también tiene otra clasificación, las políticas alternas también tienen otra clasificación, los procedimientos, los planes, los instructivos, ¿bien? Tienen diferentes clasificaciones de información. ¿Cuál es lo más importante aquí? Es realizar una buena clasificación, porque si se hace una mala clasificación, ¿no? Entonces puede haber violaciones a la seguridad de la información, ¿no? Claro, si yo no clasifiqué bien un documento, ¿no? Yo lo clasifiqué como de uso interno y debe haberse sido clasificado como confidencial. Entonces, de uso interno, se entiende de que muchas personas van a ver ese documento. En cambio, confidencial va a ser más restringida, ¿no? Entonces, y por eso ahí la diferencia. ¿Sí? Hay que saber clasificar. Y acá se recomienda que haya dos personas, uno que clasifique y otro que revise esa clasificación. Eso es la recomendación. No dejar el rol a una sola persona que clasifique y que revise, no. Generalmente acá tiene que haber dos roles, ¿no? Uno quien asigna la clasificación y el otro quien revise esa asignación. ¿Sí? Entonces, eso es la recomendación. ¿Muy bien? Etiquetado el informe está relacionado con la clasificación. Es decir, todo documento tiene que estar etiquetado, ¿no? Etiquetado, ¿no? Ver si es confidencial. ¿Sí? Pero para eso tiene que haber una clasificación. La clasificación tiene que estar obviamente en un Excel, ¿no? ¿No? Todo documento tiene un código y todo documento tiene una clasificación. ¿Sí? Entonces esa información se coloca en cada documento. Esa es el etiquetado. Ese es el etiquetado. ¿No? Pero antes de etiquetar un documento tiene que estar clasificado, obviamente, ¿no? Muy bien. La transferencia de información es, bueno, la transferencia, ¿cuándo se puede dar? Entre sus redes, entre pisos, ¿no? ¿No? Una organización puede tener un edificio y hay varios pisos. En cada piso puede haber una subred o varias subredes, ¿no? Cuando un dato viaja de una red a otra subred, se recomienda que los datos viajen de manera, con algún software, ¿no? De encriptación. Se recomienda. ¿Sí? Más aún se recomienda cuando viaje el dato por el ciberespacio, ¿no? Se recomienda más aún. Por ejemplo, el caso de SUNAT, ¿no? Acá en el Perú, y hay muchas entidades, el dato viaja por el ciberespacio. Entonces tiene que haber una política de criptografía, ¿no? Por ejemplo, conocer temas de llave pública, llave privada, conocer qué datos van a viajar, quién va a ser responsable que envíe el dato, quién va a ser responsable que recoja ese dato, ¿sí?
en qué momentos va a viajar ese dato, ¿bien? Y por cuánto tiempo, ¿no? En qué días, por ejemplo, qué horas, en fin. Entonces se necesita que todos esos datos que estén plasmados en un documento de criptografía. Se recomienda, ¿bien? Después se recomienda las computadoras o las laptops, ¿no? Una laptop va a enviar y otro va a recibir. ¿Cuáles son esas características de privacidad que debe tener una laptop? ¿No? Tiene que tener cierto nivel de protección de datos ahí, ¿no? Igual, ¿no? La máquina que envía y quien la recibe, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es transferencia de información. Tengo que preocuparme de que esos datos viajen de manera bien segura, que no sea, digamos, alterado, ni manipulado, ni extraído cuando viaja por la red o por el ciberespacio, por un hacker, ¿no? O por un mal empleado, ¿no? Porque puede haber también malos empleados que justamente quieren saber un dato muy confidencial, porque hay personas que son bien especialistas en ethical hacking, ¿no? Están estudiando ethical hacking y se meten a las empresas con el fin de realizar acciones ilícitas, ¿no? Y eso se ve, ¿no? Hay muchas personas que se meten al mundo de la información no para proteger los activos de la organización, sino para cometer actos ilícitos. Bien, como conocen mucho temas de hacking ético, ¿no? O seguridad de información o ciberseguridad, justamente conocen esas técnicas. Bien, conocen esas técnicas para poder ver qué datos viajan, en qué momento, ¿no? Qué tecnología emplea la organización, qué software, ¿no? Con qué servidores cuenta, con qué sistemas operativos, ¿no? ¿Quién es el responsable, quiénes son los responsables de la administración de la información y todo eso? ¿Bien? Muy bien, entonces es transferencia de información. ¿Qué más necesitamos conocer? Control de acceso, esta es la política de control de acceso, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Acceso a los recursos, acceso a los documentos, acceso a las carpetas, ¿bien? Acceso también a los sistemas operativos, ¿no? A las bases de datos, a las aplicaciones, ¿no? Y dentro de una aplicación van a haber muchas opciones, acceso a esas opciones, ¿no? Acceso a los datos, a las bases de datos, ¿no? A los datos en sí. Aquí se recomienda, por ejemplo, tener una credencial distinta por cada servidor. Por ejemplo, si yo voy a accesar al servidor de datos, tengo que tener mi propia credencial. Si voy a acceder al servidor de aplicaciones, también tengo que tener mi propia credencial, ¿no? Y si voy a acceder a alguna otra aplicación, también tengo que tener otra credencial. Porque si yo tengo una misma credencial, obviamente es muy susceptible. Y es más, si yo no cambio esa credencial por un buen tiempo, ¿no? Va a haber alguien que va a entrar y va a saber cuál es mi credencial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que haya una credencial por cada acceso a cualquier activo, ¿no? Si yo voy a accesar a un servidor de base de datos, el administrador de base de datos me tiene que crear una credencial solamente para mi propio uso, ¿no? Si yo voy a tener acceso a un servidor de aplicaciones web, ¿no? Yo tengo que tener mi propia credencial que va a ser distinta a la base de datos, ¿sí? Entonces, se recomienda eso por recomendación, ¿sí? Eh, ese tema de control de acceso es muy importante porque justamente en control de acceso vamos a encontrar que es bien amplio el tema de control de acceso, ¿no? Cuando vamos a una organización vamos a encontrar muchos activos, vamos a encontrar muchos servidores de correos, servidores de base de datos, vamos a encontrar muchos servidores de base de datos de diferentes proveedores, Oracle, ¿no? Sybase, MySQL, en fin. Vamos a encontrar mucho. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tener credenciales distintas. Ahí, ¿cuál es lo complicado? El nivel de gestión. Para el administrador del sistema o el administrador de sistemas va a ser más complicado, ¿no? Porque
él no va a administrar una credencial por cada usuario, sino va a administrar muchas credenciales por cada usuario. Pero se recomienda eso, como buena recomendación. Por el tema de los ataques, prácticamente, por el tema de por ejemplo, porque le va a ser más complicado averiguar a un hacker, ¿no? Si él dice, ah, yo ya sé la credencial de tal persona para esta aplicación, entonces asumo de que es el mismo para la base de datos, ¿no? Entonces va y se da cuenta de que es distinto. Entonces el nivel de complejidad aumenta. La otra recomendación es que se cambie, ¿no? Tiene que haber una cierta frecuencia para cambiar. Y la otra recomendación es que tiene que haber un criterio, ¿no? Cuando cambiar las contraseñas, las credenciales, ¿no? ¿No? Está asociado bastante el tema de control de acceso. ¿Sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué otros documentos encontramos? Después encontramos, por ejemplo, gestión de identidades. ¿Cómo entendemos esto? Que todo recurso tecnológico o recurso humano eh, tiene que tener un ID, ¿no? Si va a estar dentro de una red o dentro de una subred, tiene que tener una ID, de todas maneras, ¿no? Lo que no debe haber es un duplicado de ID. Por ejemplo, si yo tengo un ID, un número, y en una red, en otra subred tengo otro ID, eso puede ser válido, porque me sirve. Pero dentro de una propia red, yo no puedo tener diferentes IDs. Supuestamente yo tengo un solo ID nada más. Pero se han visto en temas de auditoría que hay dos personas con dos IDs distintos, pero mejor dicho, es la misma persona con dos IDs distintos, ¿no? Eso es muy sospechoso, ¿no? Alguien puede crear, ¿no? Otro ID con un nombre parecido a la persona con el fin de cometer actos ilícitos, ¿no? ¿No? El auditor puede sospechar eso. Es por eso que solicita siempre, a través de un aplicativo, que es el Active Directory, ver la relación de todas las identidades, ¿no? Quiere saber, para ver si hay duplicidad y todo eso. Claro, ¿no? Pero el Active Directory generalmente está en todas las organizaciones, ¿no? Porque el Windows Server, ¿no? Hoy en día es bien famoso y está en todos, en la gran mayoría de las entidades privadas o del Estado, ¿no? Por eso que la Active Directory es bien conocido. Que también, por cierto, hay amenazas a la Active Directory. Como está toda la información ahí, ¿no? Entonces los hackers están apuntando ahí, la Active Directory, cómo entrar ahí. ¿Sí? Muy bien, esa es gestión de identidades. Muy bien, todo debe tener una identidad, ¿no? Dentro de una red tiene que tener una identificación. Información de autenticación, bueno, todos tienen que estar autenticados. ¿Cuál es la diferencia con una identidad? Que yo puedo tener una identidad, ¿no? Dentro de la red, pero mi autenticación es si yo realmente estoy autenticado para entrar a un servidor, ¿no? Para manipular algún dato. Entonces tengo que tener una autenticación. Me tiene que autenticar a mí, ¿no? ¿No? Eso quiere decir información de autenticación, ¿no? La persona puede estar identificada, pero no necesariamente puede estar autenticada. Derecho de acceso, ¿no? Que acceso de lectura, de escritura, ¿no? De eliminación. Generalmente se ve con los datos, ¿no? Mejor dicho, con los documentos. Por ejemplo, me dice que sí, van a estar almacenados en una carpeta. Van a haber responsables de creación de documentos, responsables de lectura de los documentos, responsables de eliminación de los documentos. O sea, hay que asignar ciertos privilegios. ¿Sí? Entonces, eso podemos, ¿no?, asociarlo a derecho de acceso. Pero tiene que haber alguien responsable que brinde esos accesos a las otras personas. ¿Bien? De todas maneras. Y se recomienda que esa persona que brinda esos derechos de acceso bueno, tenga alguna herramienta para gestionar eso y también que haya un log, ¿no? Un log en la propia laptop o computadora, ¿no? De la persona que brinda esos derechos de acceso.
el auditor lo va a recomendar, ¿no? En su informe de auditoría va a recomendar que los administradores del sistema estén activados todas sus acciones, ¿no? Y que esas acciones pasen en tiempo real, o que se almacenen en algún servidor, ¿no? La cual lo puedan ver la, el gerente general, el gerente de TI. Eso lo recomienda el auditor. ¿Bien? ¿Qué más? Seguridad de la información en las relaciones con proveedores, eso es muy importante también, ¿no? Eh, los proveedores, por ejemplo, un proveedor que provee servidores a una organización. La pregunta es, ¿quién es responsable del daño al servidor? ¿Qué daño pueden haber? ¿Un daño lógico o un daño físico? Cuando hay daño físico, ¿quién es responsable? ¿El cliente o el proveedor? Eso tiene que estar bien definido en el contrato. Cuando hay un daño lógico, producto de alguna acción de algún hacker, ¿quién es responsable? ¿El proveedor o el cliente? ¿No? Todo eso tiene que estar bien definido. Los proveedores tienen recursos, personas. Esas personas cuando empiezan a trabajar en una organización también le hacen firmar documentos de confidencialidad. Así como le hacen firmar a los empleados de la organización, a los empleados de los proveedores que trabajan en los clientes también les hacen firmar documentos de confidencialidad y del buen uso de los activos, ¿no? Sobre todo por un tema de seguridad de información. ¿Sí? Si algún empleado del proveedor comete alguna acción o alguna actividad la cual contribuya, mejor no contribuya, no, deteriore o impacte negativamente a la seguridad de información, entonces hay una responsabilidad penal con el proveedor y también con el empleado del proveedor. ¿Bien? Para eso la empresa tiene que tener evidencias objetivas. Uno de ellos puede ser activar el log en los servidores o en el laptop de los empleados, hacer uso de cámara web, ¿no? Hay a veces que ponen personas que su única función es verificar si la persona está cumpliendo con todos los requisitos de seguridad. ¿No? Siempre hay personas, ¿no?, que se pasean por ahí por las áreas y que los envía justamente y dar esa información para ver si la persona no está jugando, no está jugando, están haciendo instalaciones, por ejemplo, ¿no?, que eso está prohibido también, o si están imprimiendo algún documento confidencial, o si están compartiendo contraseña, o están robando información a través de ICBs, o están enviando correos electrónicos a correos a la cual no están permitidos, ¿no? Entonces, hay muchos niveles de monitoreo, por decir, las cámaras web, activar logs o las personas en sí, pero acá tiene que prevalecer siempre un tema de concientización de las personas, ¿no? Porque si no hay eso, entonces va a haber justamente, alguien va a manipular algún dato. Entonces tiene que haber talleres de concientización, necesariamente. Y los talleres de concientización son talleres en la cual va a determinar cuál es el grado, eh, digamos, grado de las personas. O sea, el gerente general quiere saber si las personas realmente son conscientes eh, de las amenazas, del incumplimiento de los requisitos, ¿no? De la no identificación de alguna vulnerabilidad, ¿no? Eso me interesa mucho a las personas. Y eso, digamos, esa acción se tiene que revisarlo constantemente. O sea, en la gerencia general no solamente una sola vez se asegura de que no haya alguien que va a cometer algo ilícito, no, sino que tiene que haber, digamos, una cierta revisión, un cierto monitoreo constantemente, ¿sí? Porque en cualquier momento pueden haber actos ilícitos, ¿no? Actos que quieren conocer información, una filtración de datos, o sea física, o sea digital, ¿no? Y por ejemplo, hay muchas personas que se bajan software, se bajan software y están prohibidas, ¿no? O hay muchas personas, digamos, que
hacen uso de las carpetas que no tienen ningún, o sea, no deben tener ningún acceso a esa carpeta, ¿no? Pero ellos conversando con los administradores de sistemas logran convencerlo para tener acceso a esa carpeta, ¿no? Porque hay cierta información confidencial, que eso también está mal. La colusión también es un delito, ¿no? No puede haber eso, ¿no? Entonces, eh, es por eso que este, es muy importante el tema de su información asociado a las personas, ¿sí? Que no solamente el cumplimiento de los documentos, no, sino también que las personas tienen que ser monitoreadas cada cierto tiempo. ¿Sí? Eso le preocupa bastante a la gerencia en general, por eso que cada cierto tiempo la gerencia trata de llevar esos talleres. Un caso típico es, por ejemplo, colocar un USB en un lugar público dentro de la organización para ver qué hacen los empleados. Pero ese USB está etiquetado, dice ahí información muy confidencial. Entonces, ¿qué hacen las personas cuando pasan por ese sitio? ¿No? Cogen ese USB, le avisan a su superior o simplemente se lo guardan y se lo llevan a su casa. Obviamente dentro de ese USB no hay ninguna información que sea confidencial. Solamente cuando uno lo abre hay un archivo de texto donde uno lo abre y dice, esta es una prueba de concientización para ver si la persona no ha abierto el archivo o no ha abierto el archivo. Hay cámara web también. ¿Sí? Entonces, es muy importante los talleres de concientización que no solamente estén enfocados a los empleados, sino también a los proveedores que trabajan dentro de la integración del cliente. Abordar la segunda información en los acuerdos con proveedores. Esto es asociado con el anterior. Los acuerdos de los proveedores están dentro de los contratos. ¿Sí? Dentro de los contratos, ahí tiene que haber, todos los acuerdos se recomienda que estén ahí, ¿no? Y tiene que haber responsabilidades tanto del proveedor como que responsabilidades tanto del cliente. Tiene que estar bien definido. Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de las TIC, esto es muy importante. Que, a ver, ¿cómo entendemos esto? Entendemos, por ejemplo, eh, cadena de suministro de las TIC. Por ejemplo, está asociado con los proveedores, ¿no? Por ejemplo, cuando gestionamos un proyecto, ¿no? Un proyecto de software, tenemos personal, van a hacer actividades, ¿no? De diseño, de desarrollo. Pero en el proceso de desarrollo, justamente, eh, hay ocasiones que nosotros, como gestores de proyectos, vamos a necesitar componentes de software que es mejor conseguirlo en el mercado o que lo haga un proveedor, ¿no? ¿Por qué? Porque ese componente es muy especializado y la organización no cuenta con especialistas para desarrollar ese componente. Y por un tema de tiempo, porque hay empresas que ya son especialistas en eso y ya tienen el componente hecho, ¿no? O lo compramos o simplemente alquilamos el componente o mandamos a confeccionar el componente. En el caso que mandamos a confeccionar ese componente, ¿qué pasaría si el proveedor falla? El proveedor nos indica, todavía no está ese componente, tiene que darme más tiempo. Entonces, allí hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo dentro de la cadena de suministro del artículo. Que el proveedor, si va a incumplir, entonces va a afectar al pito de los entregables, ¿sí? Porque hay una dependencia con proveedores. ¿Cuál es la recomendación? Que la empresa tenga más de un proveedor, ¿no? En caso uno falle, ya tiene otro proveedor. ¿Sí? Eso es la recomendación. Bien, entonces, hay que identificar muy bien esa cadena de valor de cada empresa, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si es una empresa industrial, toda empresa industrial va a tener una cadena de valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa industrial. Una empresa industrial generalmente va a tener dos tipos de redes, una red OT y una red TIC, ¿no? Una red OT que es tecnología de operaciones, ¿no? También hay máquinas, pero no hay servidores, son máquinas que están asociados a la planta industrial.
¿no? Bien, que son máquinas grandes, ¿no? Donde se almacenan también datos y también están almacenados en la máquina. Y por otro lado va a haber otra, no, las TIC está asociado a las redes, ¿no? Redes, subredes, servidores y todo eso. Entonces, en una planta industrial generalmente tiene que haber una conversación en esos dos tipos de redes. La red OT y la red TIC tienen que conversar. Y hay un tema de seguridad de información. Inclusive hay una norma ISO que en los talleres de capacitación, ahí mencionamos eso, ¿no? Esa norma ISO. ¿No? Hay requisitos que se tienen que cumplir. ¿No? En caso alguien quiera accesar a alguna red OT, ¿cómo lo va a accesar si está en una red TIC? O sea, ¿cómo ingresa a la red OT? ¿No? Entonces, ahí hay ciertos principios que se tienen que tener. Muy bien, eso es lo que siento. ¿Qué más? Seguimiento, revisión y gestión de cambio de servicios de proveedores. Eso también es muy importante, ¿no? Hay que darle seguimiento a los proveedores, a sus servicios, ¿no? Hay que revisar todas las actividades de los proveedores y si hay algún cambio en alguna actividad de los proveedores también, ¿no? Tiene que haber una solicitud de cambio y todo eso. La norma que nos exige de que hay que darle seguimiento, revisión y gestión de cambio. Esto es muy importante, ¿no? En el caso del ejemplo que se explicó, ¿no? Que no debemos depender de un proveedor. Para eso necesitamos más de un proveedor. Pero aparte de eso se necesita darle un seguimiento. Un seguimiento al entregable que nos va a proveer un proveedor. ¿No? Hay que darle seguimiento, hay que revisar el entregable, hay que revisar la documentación, ¿no? Que le está entregando el proveedor, ¿no? Y si hay algún cambio, ¿no? del componente, no lo tiene que hacer saber, ¿no? La posición, bien, entonces la misma norma nos sugiere de que en un documento hay actividades de seguimiento, de revisión y gestión de cambios de los servicios. ¿Qué pasaría si un proveedor nos da allá? ¿Qué pasaría si ¿Qué pasaría si un proveedor nos da un mal servicio? Tenemos que evaluar al proveedor. Eso es el 5.22. Tenemos que evaluar al proveedor. Bien, muy bien. La organización tiene que tener herramientas, tiene que exigir documentos de métricas al proveedor de sus productos. Por ejemplo, tu organización tiene proveedor de internet, ¿no? Entonces necesitamos nosotros como organización exigirle la performance del internet que nos está proveyendo, ¿no? ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, si el internet está óptimo? ¿No? O de acá a una hora se va a caer, porque ¿cómo vamos a ver? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que tener una opción, tenemos que tener un componente, ¿no? Una pantalla para ver cómo va nuestro propio internet. ¿Sí? Igual así es con los otros productos. Si nos van a entregar un componente, tenemos que saber en qué estado está ese componente. Se ha diseñado, ya está desarrollado, ¿no? Seguridad de información para el uso de los servicios de la nube. Eso está asociado, claro, con nosotros hacemos uso de un servicio de la nube. Por ejemplo, un servicio de la nube es, por ejemplo, solicitarle algún servidor que esté en la nube, y en ese servidor que esté en la nube, nosotros vamos a alojar nuestro propio software, nuestros propios datos. Entonces, ahí también se debe de aplicar la seguridad de información, ¿no? Lo que a nosotros nos preocupa es que esos datos no sean manipulados o robados, ¿no? O sustraídos por otros clientes del mismo proveedor que nos proporciona eso, nos proporciona ese servicio en la nube. El proveedor de la nube tiene muchos clientes, pero los datos están alojados en un servidor cuyo servidor está dividido en varios componentes, ¿no? En varios clusters, ¿no? Entonces, pero ahí está alojado muchos datos, no solamente nuestros datos, sino también los datos de muchas empresas. Entonces la pregunta es, ¿quién va a darnos la garantía de que nuestros datos no van a ser manipulados por otras personas ajenas a la organización? ¿No? Tenemos que tener esa garantía por parte del proveedor. Y eso debe estar estipulado en el contrato. ¿Quién va a hacerse responsable? ¿El cliente o el proveedor? Si el proveedor es responsable, obviamente nos va a costar más. Nos va a costar más esa suscripción anual que vamos a tener con el proveedor que esté en la nube.
En cambio, si nosotros vamos a tener esa seguridad, nosotros mismos vamos a instalar, posiblemente el control de suscripción nos cueste menos. ¿Sí? Tiene su pro y su contra. ¿Bien? Todo eso tiene que estar bien, bien estipulado en los contratos con los proveedores. Planificación y preparación de la gestión de incidentes de gestión de información, eso tiene que ver con las normas asociadas a la gestión de incidentes. ¿No? Bien. Claro, ¿qué necesito para realizar una buena gestión de incidentes? Necesito plantillas, necesito personas preparadas en la gestión de incidentes, necesito infraestructura, una oficina, ¿no? Un ambiente de red, todo eso, para poder gestionar todos los incidentes. Un sistema de gestión de incidentes y también generador de tickets y todo eso, ¿no? Evaluación y división sobre eventos de seguridad de información. Los, los eventos eh, pueden eh, llegarse a convertirse en incidentes o convertirse en problemas, ¿no? O pueden quedarse solamente como un evento nada más, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo es un incidente? Cuando ya realmente toca temas de datos, toca datos de la misma organización. Y se queda en un evento cuando es simplemente una falla técnica, ¿no? Y por lo general, ¿no? Se malogra la computadora, pero se puede reparar, ¿no? La pila de la computadora se gastó, ya no funciona, bueno, se inserta otra pila. Pero si es, por ejemplo, que los datos no se pueden visualizar correctamente, ¿no? O eh, un día saco un reporte de datos, al siguiente día saco otro reporte con las mismas acciones, mismos parámetros, ¿no? Y los datos son muy distintos. Dice, ¿no? Tal persona ha hecho 5 ventas y en el otro reporte me dice, tal persona ha hecho 4 ventas. Y yo verifico realmente si ha habido algún descargo, una nota de crédito, ¿no? O ha habido alguna anulación, ¿no? del pedido. Y no hay. Entonces, eh, está mal, ¿no? Hay una incongruencia de datos ahí. Eso sí es un incidente. ¿Sí? Respuesta a incidentes de información. Bueno, todo esto está asociado al documento a la metodología de gestión de incidentes, donde ahí se ponen todas las acciones para preparación, gestión del incidente, respuesta a incidentes, ¿no? O sea, se produce el incidente ya. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién lo va a solucionar? ¿Lo va a solucionar la primera línea del GELDES o lo va a solucionar los especialistas técnicos? ¿O lo va a solucionar el proveedor? ¿No? ¿Quién lo va a solucionar? Esa respuesta a incidentes de información. Aprender los incidentes de información es cuando, por ejemplo, ya se sabe cuáles son esos pasos para solucionar ese incidente. Entonces, esos pasos le podemos dar al mismo cliente, ¿no? Al mismo usuario para que aplique esos pasos, ¿no? Entonces, nos va a agilizar más el tema de las incidencias. Recopilación de las evidencias, todo tiene que estar evidenciado para que, se, para que sea considerado, o sea, para registrar un incidente, de todas maneras, yo debo tener una evidencia objetiva, una o muchas evidencias, ¿no? Como dicen los pantallazos, ¿no? Entonces, tiene que haber eso, alguna recuperación de evidencias para poder darle trámite, porque si no, no se va a poder dar trámite. Seguir la información durante una introducción, esto tiene que ver, generalmente está con la ISO 22301. Cuando hay alguna introducción, algún proceso, core del negocio, hay que ver qué acciones se necesitan para restaurar ese proceso de negocio. Generalmente este punto 5.29 está asociado a temas de continuidad del negocio, que es la ISO 22301. Ahí está. Preparación de las TIC para continuidad de negocio también es el ISO 22301, que tiene que haber un centro de cómputo que gestione todas las incidencias de gestión de continuidad de negocio. Y un centro de cómputo alterno también. ¿No? Pero esto de acá es ya la 22.301. Nosotros estamos analizando la 27.000. ¿No? Requisitos legales, sectores reglamentarios y contractuales. Ya, esto más que nada ya son temas de cumplimiento, ¿no? Esto está asociado a los tipos de requisitos que se debe de cumplir, que la organización tiene que cumplir.
La organización tiene que cumplir con requisitos legales, estatutorios, reglamentarios y contractuales. Tiene que haber una plantilla, la cual ahí se coloquen todos los requisitos que la organización tiene que cumplir. Tiene que monitorear constantemente. ¿Bien? Ahí está. Derecho de propiedad intelectual, este es muy importante, ¿no? A todos los empleados que trabajan en una empresa de fábrica de software, que produce software, generalmente les hacen firmar este documento, para que esos datos, no, para que ese componente que están desarrollando, ellos no puedan, digamos, re- revenderlo, ¿no? No pueden revenderlo al mercado negro o hacer promoción en las redes sociales, entonces les hacen firmar un documento. Ese es derecho de propiedad intelectual. ¿Sí? Protección de registro, bueno, los datos tienen que estar protegidos por algún control, ¿no? De privacidad y protección de información de la identificación personal. Acá hay una norma asociada a esto, a la protección de datos personales. Bien, ahí habla del famoso PI, que es información de identificación personal, ¿no? Es la información la cual la organización debe de proteger, ¿no? Eh, va a haber alguien que va a gestionar esos datos, va a haber alguien que va a recolectar esa información, ¿no? Entonces, eso es con la misma norma, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, detallar este control, o sea, quiere confeccionar este control, es mejor irse a la norma, a la 29100, ¿bien? Nosotros en las capacitaciones también ahí hacemos uso de esas normas, porque ahí menciona esto, ¿no? PII, ¿sí? Revisión independiente de la seguridad de información. Bueno, este es muy importante porque la seguridad de información eh, se recomienda que lo haga una persona este, a- ajena a la organización, por lo general. Por ejemplo, la empresa puede contratar los servicios de un pentesting, puede contratar los servicios de un auditor externo, ¿no? Que es independiente, porque esa persona no trabaja directamente en la organización, son independientes para ver cuál realmente es el estado de los procesos de seguridad de la información, o si la organización cumple con los requisitos, ¿no? O si los documentos sirven o no sirven, ¿no? El cumplimiento de las políticas, normas y estándares de la información, eso tiene que ver con el tema de los requisitos, ¿no? De los requisitos. Muy bien, acá. Muy bien. ¿No? Y así vamos a tener un montón de controles. Procedimientos operativos documentados, todos los procedimientos, por ejemplo, procedimientos de gestión de riesgos, procedimientos de gestión de activos, procedimientos de recursos humanos, ¿no? Eh, procedimientos de gestión de riesgos, procedimientos de gestión de requisitos, ¿no? Vamos a encontrar muchos procedimientos, inclusive procedimientos operativos, también, si es una fábrica de software, vamos a encontrar procedimientos de gestión del software, procedimientos de desarrollo del mismo software. Entonces, esos procedimientos tienen que estar bien documentados, ¿no? ¿Y qué entendemos por documentados? Que tienen que ser evaluados, revisados constantemente, ¿sí? Tienen que estar firmados, sellados, y sobre todo que se usen, ¿no? No que sirvan de documentos, no, no, sino que se usen, que generen incidencias, por ejemplo, ¿no? Muy bien, listo. Este video se va a alojar en el canal de Codictesac o Latam también, ¿no? Bien. En el canal de Codictesac también ahí van a ver otros videos asociados a los controles. Bien. Eh, La edición de hoy día ha sido asociada a los controles de la organización. Si queremos ver el video de los otros controles, simplemente se suscriben al canal de Exact o Latam Certificaciones también. Es el mismo canal, ¿no? Es el mismo canal. Y ahí se suscriben y ahí están esos vídeos. ¿Bien? Entonces, para resumir, eh, los controles de la 27001-2022 eh, la organización no todo lo puede implementar algunos controles. Hay controles nuevos, sí, hay controles nuevos. Eh, se recomienda implementar esos controles nuevos.
Nosotros ya contamos con ejemplos prácticos para esos controles nuevos y los controles existentes, ¿no? Si desean llevar, ¿no?, el curso, por ejemplo, con talleres, incluye las mismas normas, incluye los casos prácticos, ¿no? Entonces, nosotros podemos iniciar cualquier día de la semana, de lunes hasta el domingo inclusive, y los feriados, si fuera posible. Las horas nos indica el alumno, nos indica su frecuencia, ¿no? Generalmente son 30 horas, ¿no? Porque es mucha información. No solamente revisamos la norma, revisamos también otras normas, ¿sí? Otras normas, revisamos documentos, casos. Vemos también, por ejemplo, plantillas que vienen de otras normas, ¿no? Por ejemplo, numeral 4, 4.1, 4.2. Tenemos que documentar, por ejemplo, los requisitos externos y los requisitos externos. ¿Qué herramientas podemos usar? Pestel, FODA. Entonces ya hay plantillas para eso, que vienen de la ISO 9001, de un sistema de gestión de calidad. Esa plantilla podemos usarla para poder documentar eso. ¿Bien? Y así también hay otros documentos de otras normas, ¿no?, que nos va a servir bastante para poder documentar. ¿Bien? Entonces, no es suficiente con documentar, ¿no? No es suficiente con documentar, tener listos documentos, sino que los documentos tienen que ser revisados. Se recomienda bastante revisar los documentos y que sea revisado por otra persona, por otra persona. Bien, que sean revisados, van a ser subsanados esos errores que pueden encontrar los documentos, van a ser aprobados, van a ser difundidos, publicados, ¿no? Tiene que haber algún medio que difunda todo eso. Bien, entonces, si alguien está interesado en llevar, aparte de certificarse, obviamente, certificarse y llevar los talleres, nosotros tenemos un descuento especial, ¿no? Que por $300 lleva ese curso de 30 horas. Y dentro de ese curso de 30 horas, no solamente nosotros vamos a tocar temas de seguridad de información, sino vamos a tocar también temas de ética de hacking. Por ejemplo, vamos a hacer uso de herramientas del Nmap, vamos a hacer uso de las herramientas de Metasploit, ¿no? Y de algunas otras herramientas, ¿no? Como el Sensis, por ejemplo, Maltego, ¿no? El Juiz, ¿no? Eh, el mundo de la ética hacking es un mundo bien amplio, pero extensamente amplio, ¿no? Obviamente no vamos a tocar todas las herramientas, sino ciertas herramientas de cada una de las fases de la ética hacking, para poder inmiscuirnos poco a poco, ¿no? Porque ese curso de ética hacking también es un curso de unas 20 a 30 horas, es otro curso, ¿no? La cual hay muchas herramientas, hay muchas horas de capacitación, es un curso 100% práctico. En cambio, el curso de seguridad de información, ahí incluimos parte teórica, pero también incluimos parte práctica, porque ahí el objetivo es implementar un SGSI. ¿Cómo se implementa un SGSI? ¿No? Generalmente son dos proyectos. Un proyecto en el cual incluye el cumplimiento de los requisitos administrativos, que van del numeral 4 al numeral 10, y hay otro proyecto, que es el proyecto de los controles, ¿no? Ese es otro proyecto. ¿Sí? Entonces, el SGSI generalmente son dos proyectos, ¿no? Un proyecto en el cual nosotros debemos tener evidencias objetivas que cumplen los requisitos del numeral 4 al numeral 10. Y tenemos que tener evidencias objetivas que cumplan los controles del SOA, ¿no?, que se han sacado del anexo A por lo general. Entonces, es otro proyecto. ¿Sí? Y el curso involucra esos dos proyectos por lo general, ¿no? Y también involucra también, vemos también tema de ciberseguridad asociado a la misma norma ISO de ciberseguridad. Vemos del marco NIS, obviamente, y también de la ley de protección de datos personales. También vemos eso, que hay otra norma ISO, también 100. Bien, ¿no? Después vemos temas en la nube también, y vemos seguridad en la nube, y vemos temas también de Dica Hack, ¿no? Un promedio de 30 horas aproximadamente, ¿no? Entonces, si alguien está interesado, nosotros iniciamos los fines de semana por lo general, sábados y domingos, en las noches, o en la tarde, o en la mañana, dependiendo de la disponibilidad del alumno. O puede ser en día de la semana, también, que generalmente son en la noche, por lo general. Aunque hay alumnos que piden en las tardes también.
Bien, entonces esto ha sido todo por la presentación de hoy día. Más adelante, ¿no? En las semanas que vienen van a haber también otras presentaciones asociadas a la información, ¿no? A la ciberseguridad o a la ética hacking, ¿no? También tenemos de protección de datos personales o de gestión de riesgos también. O sea, tenemos diferentes cursos, ¿no? Que podemos, digamos, resumirlos como webinars, ¿no? Y dictarlos, ¿sí? A los, a los, a los alumnos. Y también ofrecemos cursos de gestiones ágiles, ¿no? Todo el mundo de gestión ágil, de Scrum, ¿no? ¿Por qué? Porque somos partners diferentes de cada certificado. ¿No? Somos de Certiprop, de SoundJoin, de Scrum Study, eh, de CERMI, ¿no? De Apicera también, de IT Certificate, pero IT Certificate, si uno lo busca en internet, está más asociado a temas de tecnología. ¿Sí? Entonces también ofrecemos cursos de Machine Learning, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, DevOps, Cloud, ¿no? ¿Sí? De todo tipo de niveles, inicial, profesional y avanzado. ¿Sí? Ese es IT Certificate. ¿Sí? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien desea que le haga alguna consulta, alguna pregunta? Listo, listo muchachos. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, muchas gracias. ¿No? Les agradezco su participación y ya nos vemos en un próximo vídeo. Bien. La idea es enriquecernos en conocimiento, ¿no? Ver lo nuevo, ¿no? Lo nuevo que hay. Hay que estar siempre a la par de la competencia, ¿no? A veces nuestra competencia se certifica o aprende más conocimientos en el silencio. Nosotros no debemos de quedarnos ahí, ¿no? Tenemos que seguir avanzando. Sí, es decir, voy a subir este video al canal, ¿bien? Al canal de Colectivizar. Recuerden siempre, si quieren llevar un curso taller, la cual se toque tema de ciberseguridad, hacer información y ética del hacking, es justamente nosotros tenemos preparado ese curso por 30 horas, cuyo costo es $300, la cual lo pueden pagar en 3 cuotas, de $100 cada cuota, sin intereses. ¿No? Los extranjeros pueden pagarlo con PayPal o simplemente compran 3 cursos de $100 cada uno de Certiprop, que está alojado en el website, ¿no? www.policitech.com. 3 cursos que hacen un total de $300 y ya están inscritos. O si no, es abonar $100 nada más a la cuenta de PayPal y con eso también están inscritos. Bien, damos esa facilidad, sin intereses. Bien, son 30 horas, las sesiones son flexibles, el horario lo indica el alumno, nosotros nos adaptamos al horario del estudiante, ¿no? Si el alumno quiere que le dictemos un tema particular de segunda información, también dictamos ese como un plus, ¿bien? Un tema de seguridad de información, un tema de ciberseguridad, un tema de protección de datos personales, ¿no? En fin, el tema de seguridad de información es bien amplio, ocupa muchos temas. Entonces, el alumno puede tener interés por algún tema especial, ¿no? Y nosotros, ¿no? Le brindamos eso como un plus adicional. Bien, listo. Entonces, muchísimas gracias. La organización, ah, muchas gracias. Bien, listo. Listo, muchachos. Muchas gracias por su participación. Y feliz día a su mamá por el día de mañana. Bien. Y a todas las mamitas que han ingresado al canal. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.